presenta. ¿Tú cómo lo dirías? 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 Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana de martes, pues ya tocando la orilla del mes de abril. Y vemos cómo las hojas del calendario caen más fácil que las hojas de otoño, de los árboles, pues en otoño, ¿no? Entonces, pero bueno, pues esta mañana nos complace, de verdad, nos sentimos muy honrados de contar con la presencia en el estudio del doctor Jaime Mariano del Río Navarro. Doctor, un placer de verdad, un honor tenerlo aquí con nosotros. Encantado, Miguel Ángel, muchas gracias No, hombre, pues, por la invitación. no, y gracias por Saludos aceptarla. también a Rubén y a Diego. Gracias. Y pues saludamos igual acá a Diego, Diego Flores, qué buena onda que estamos aquí y logramos compaginar. Y Rubén, pues bienvenido. Muchas gracias, Este aquí es el estamos. espacio. Y pues vamos a comenzar hoy con Diego. Nos va a platicar una semblanza de nuestro invitado. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar este programa leyendo un poquito de la semblanza curricular de nuestro invitado para que vean la altura del día de hoy del programa. Él es el doctor Jaime Mariano del Río Navarro, es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Centro Universitario de América, y cuenta con una maestría en Ciencias Jurídicas con reconocimiento de excelencia académica y con un doctorado en Derecho obtenido con mención honorífica en la Universidad del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. De igual forma, cuenta con dos postdoctorados, uno en Derecho Constitucional y otro en Investigación Jurídica. Está diplomado en el Sistema Nacional Anticorrupción de la Universidad del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, un diplomado en Política y Gobierno, la Democracia Real en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y un diplomado en Planeación y Gobierno Metropolitano, la Administración de Grandes Ciudades de la UAM Iztapalapa y un diplomado en de la Reforma Política del Distrito Federal organizado por la UNAM a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de México. También es docente de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional, hoy jubilado, con una larga carrera en el gobierno y la administración pública en la Ciudad de México y en el gobierno federal, y con experiencia en el ámbito legislativo, local y federal. Actualmente es presidente de la Fundación Doctoral para el Desarrollo del Derecho, coordinador de docencia jurídica de la Asociación Mexicana de Investigación del Derecho y miembro de la barra de abogados pro justicia y académico de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y a lo que nos lleva el día de hoy, escritor del libro La importancia del derecho, que vamos a estar hablando en este programa. Bienvenido, doctor, este es su espacio. Muchas gracias, Diego. Estoy a sus órdenes y saludo a toda la audiencia. Gracias, y el saludo se extiende hasta Argentina, que como sabemos ya el programa está al aire también allá en la hermana República de Argentina y en Buenos Aires a través de Demos Radiovisual, y pues es un gusto saludarlos desde los estudios de Orbe, desde la Ciudad de México. Doctor, la sociedad y el humano evoluciona. En consecuencia, el derecho tiende a evolucionar. La pregunta, ¿evolucionamos o involucionamos?
parece que en México y en general en el mundo estamos viviendo una ola en donde la inteligencia del ser humano se ha rendido ante la facilidad que la percepción tiene en el conocimiento de nuestra realidad. No conocer la realidad de nuestro pasado, no conocer la realidad de nuestro presente, el significado, el porqué de las cosas, cómo las hacemos, no nos permite atisbar el futuro y eso nos pone en riesgo en nuestro desarrollo. Por eso creo que es muy importante que el pensamiento crítico de las personas se desarrolle para no involucionar y seguir entonces desarrollándose en este mundo. Sí, vivimos una sociedad además que ha renunciado a la inteligencia propia y ha adoptado la inteligencia artificial. Entonces, ese es otro punto que tenemos ahora, ¿no? Fíjese que el diagnóstico del cual partió este modesto trabajo como una respuesta desde el mundo académico y de la investigación científica, ese diagnóstico tiene que ver con cosas fundamentales en el desarrollo de la humanidad, el desarrollo del ser humano. Uno, el conocimiento de la realidad por las cuestiones que acabo de señalar. Otro, la búsqueda de la verdad. Recordemos que el ser humano se ha desarrollado gracias al motor interno que tenemos para conocer las cosas y conocer las cosas a fondo, con profundidad, prever sus consecuencias. Esto significa certeza en el conocimiento de los hechos. Esto significa la búsqueda de la verdad. Esto significa perseguir el conocimiento para crecer. No hacerlo, renunciar al esfuerzo que significa el pensamiento crítico para encontrar la verdad de las cosas, significa rendir la inteligencia y aceptar la conformidad de recibir información que no está basada en hechos ciertos. A partir de eso surgió pues este modesto esfuerzo para poner en jaque algunas cosas que están muy en boga. Mire usted, Miguel Ángel, la narrativa oficial pretende sustituir la realidad en la que la sociedad en México y en el mundo vive. Se ha llegado a aceptar que la historia la hacen los vencedores. La verdad ha perdido importancia ante la gente. La gente se ha conformado con esta narrativa oficial y con la información que proviene de las redes sociales, que es producto de cosas imprecisas, en donde además se confunde la opinión con la realidad de los hechos, y en donde hay además numerosos intentos de burlarse del conocimiento de la gente porque se propagan realidades que se construyen de manera ficticia. Todo esto está poniendo a la sociedad en un grave riesgo de descomposición social. Y es por eso que consideré que el mundo académico, que la investigación científica debería poner un dique para evitar que continuáramos en un camino que solamente augura una descomposición social grave. Claro, y partiendo también entonces de este hecho de que de pronto la gente tendemos a veces a irnos más en temas convencionales. ¿Me conviene creer o aceptar una verdad que
realmente tener una certeza ante una situación, sobre todo jurídica, ¿no? Entonces, la población, yo veo hoy también que está partiendo en ese elemento, ¿no? O sea, me conviene, lo acepto, no me conviene, lo pongo en duda o lo niego. Fíjese, Miguel Ángel, que yo he detectado que hay algunos factores que como caldo de cultivo han propiciado particularmente en México la aparición de esto que yo llamo rendir la inteligencia y aceptar una ceguera voluntaria a partir de recibir la información que de manera sin el soporte adecuado se nos proporciona. Uno es la educación. Claro. Mire, en México particularmente se nos educa, si bien en el mejor de los casos, con un propósito utilitario. Se nos educa para tener un conocimiento que nos permita el día de mañana tener un buen empleo y en él desarrollarnos, pero se nos educa para obedecer ciegamente a quien tiene un letrerito de jefe, aunque no tenga la razón en sus puntos de vista. No se nos educa para desarrollar un pensamiento crítico que cuestione siempre el porqué de las cosas, el qué de manera detallada y el para qué. Es correcto. Hay otro factor también importante. En México la narrativa oficial ha pretendido sustituir la verdad histórica. Ajá. Se nos olvida que la narrativa oficial es un instrumento de propaganda política que solamente pretende legitimar el ejercicio del poder, ejercicio correcto o ejercicio abusivo. Ajá. Tenemos otro factor también, la prisa social. Ajá. De pronto vivimos en un mundo en donde todo se hace a velocidad, en donde lo importante es hacer las cosas rápidas, aunque no sean profundas, y en donde la percepción me quita el trabajo de investigar y cuestionar a fondo, en donde rindo mi inteligencia para encontrar un conocimiento real, cierto, verdadero, objetivo, rindo mi inteligencia para aceptar el hacerme cargo de otras cosas que tiene la vida. Hay otro factor, ¿cómo exigirle a la gente que tiene apenas los elementos mínimos de sobrevivencia, que se encuentra en extrema pobreza, que su prioridad es sobrevivir? ¿Cómo exigirle a esa gente que en lugar de rendir su inteligencia ante las percepciones, algunas de ellas notoriamente falsas, pretenda utilizar tiempo de su vida en irse a fondo en el conocimiento? Creo que esto, sumado a un último factor que usted detalló, las redes y la inteligencia artificial han deformado entonces nuestro conocimiento profundo de nuestro pasado, de nuestro presente, y obviamente no nos permiten atisbar ni ponernos en una posición adecuada para aprovechar el futuro y desarrollarnos mejor. Claro, México finalmente es un país peculiar, ¿no? Y tan peculiares somos que celebramos el inicio de la independencia, no la conclusión de la misma, ¿no? Celebramos esa fecha emparejada con el cumpleaños de un presidente, ¿no? En su momento. Entonces, efectivamente, Diego. Ay, justamente creo que hoy es un tema interesante porque me he estado constantemente peleando desde mi trinchera, que es redes sociales, con las versiones oficialistas que ha emitido las autoridades, particularmente con lo de los derrames en Veracruz, que contaron una historia que quieren a cuentagotas, gotas que son igual a las de petróleo, pero justamente creo que hay una señal de alarma
dentro de la sociedad que muy pocos estamos viendo, ¿no? Y qué agrado es ver aquí al doctor que no solamente es una de esas personas, sino que ya escribió un libro sobre esto. Y sí, justamente las redes sociales y la inteligencia artificial viene a cuestionar muchísimas cosas que no vemos a través de la investigación, ¿no? ¿Por qué decimos que lo que nos emite la inteligencia artificial tiene la verdad absoluta, ¿no? Y también la otra parte es que lo he dicho muchísimas veces y no porque tengan nada en contra del color de nuestra institución que tienen en este momento, pero se han vuelto muy cínicos a la manera de ocultar esta información, ¿no? Ya lo veíamos meses pasados cuando Clara Brugada salió y le pidió a los reporteros no emitir notas rojas porque alarmaban a la sociedad, ¿no? Entonces, si de esta manera están pidiendo que ocultemos la verdad, que maquillemos la verdad, qué preocupante es esta manifestación, ¿no? Y otra cosa que señalaba aquí el doctor en su libro, la prisa social, creo que a partir de la pandemia hubo un auge muy importante en las redes sociales y la información que emitían las redes sociales, en donde incluso los videos de Instagram, TikTok y demás, nada más duran 15 segundos porque la retención de la atención de las personas ya nada más dura 15 segundos, perdón. Entonces, qué preocupante es que 15 segundos nada más dure la atención y que si en 15 minutos no comunicaste nada, ya valió, ¿no? Entonces, estamos envueltos en una prisa social en donde no cuestionamos nada, le hacemos caso a opinólogos que no tienen mucho que decir y lo que dicen son banalidades y qué preocupante, la verdad que qué preocupante. Oye, además es una delicia leer al doctor y cómo rescata, aquí citando a Cicerón, lo retomo, donde se parafrasea el testigo de los tiempos. La historia es el testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera de la antigüedad. Y efectivamente eso es, y ahora este libro es ese mensajero. Es una aportación muy modesta. Que pretende invitar a la reflexión. Tiene el propósito de destacar la importancia del conocimiento cierto, objetivo, verdadero, conocimiento demostrable. Tiene el propósito de diferenciarlo de la narrativa oficial y comercial. Claro. Tiene el propósito de diferenciar el conocimiento profundo, cierto, del conocimiento que nos da la percepción. Tiene también como propósito establecer una diferencia entre lo que es una opinión y un hecho. Tiene el propósito de deslindar lo que es un juicio de valor en donde todos podemos tener diferentes puntos de vista con lo que son la realidad construida en los hechos. Entro también con este trabajo en un debate histórico en el mundo académico. Estamos muy acostumbrados a creer que solamente en las ciencias naturales existe un método científico con rigor que nos permite obtener conocimientos exactos, ciertos, demostrables de las cosas. Sin embargo, las ciencias sociales también tienen la característica de ciencia, habida cuenta de que su conocimiento lo construyen con un método científico que, si bien es distinto del método científico que utilizan las ciencias naturales, también es método científico y el conocimiento es ciencia. Es un debate en el que en mi trabajo me meto para demostrar
con argumentos de razón y con evidencias científicas que el instrumento que utilizan las ciencias sociales y en lo particular la historia y el derecho tienen la característica de ser instrumentos científicos que aportan verdades y conocimientos científicos que serán además verificados a lo largo de la historia. Mire usted un ejemplo, Miguel Ángel, para no tocar solamente, no abordar solamente temas que pudieran ser de interés para el mundo académico o científico. La historia de México está construida con una serie de presunciones, de narrativas oficiales. Diego ya hablaba de algunas, usted habló de otras. Por ejemplo, ¿por qué se considera a Miguel Hidalgo el padre de la patria? Miguel Hidalgo no es el primero que se pronuncia en México por la independencia de México. Tenemos dos movimientos anteriores, uno con el ayuntamiento justamente de la Ciudad de México en 1808 y otro con Mariano Michelena en Valladolid en 1810 y posteriormente, bueno, llega Hidalgo. Hidalgo es considerado el padre de la patria porque Morelos, que es el verdadero constructor de este país, fue en el que en los sentimientos de la nación estableció en sus declaraciones, en sus proclamas, que había que reconocer a Hidalgo como el padre de la patria. Pero pongámonos a pensar, de verdad, el que hizo la independencia en México fue el cura Hidalgo, que solamente estuvo al frente del movimiento independentista durante 6 meses. A diferencia de Morelos, que encabezó el movimiento de la independencia durante 6 años. Veamos la diferencia, veamos los motivos de la consumación de la independencia. Claro. En fin, me parece que los seres humanos, y en este caso los mexicanos, estamos obligados, particularmente en materia de nuestra historia, a investigar con mayor rigor y profundidad los hechos que construyeron nuestra realidad social. No solamente aceptar la narrativa oficial o lo que me contaron. Claro. Y bueno, este trabajo cuestiona este tipo de cosas. En materia de historia, me introduzco en el dilema de hasta dónde los hechos históricos de verdad están construidos sobre la realidad o dónde son hechos interpretados. Y parto de la idea que la verdad es una. La interpretación del porqué de la verdad es múltiple. No confundir entonces el simbolismo de la verdad con los hechos que constituyen la verdad. En eso me meto. Me meto también en el tema de la historia del derecho. Y quizás se me pregunte por qué es importante justamente, que es el tema de mi libro, por qué es importante la historia del derecho. Mire usted, yo abordo, además como abogado, como jurista, abordo el tema del derecho, pero en una concepción holística total. La gran mayoría de la gente, incluidos los abogados, muy lamentable, consideran que el derecho es tan solo el conjunto de normas que establecen reglas de comportamiento. Es el derecho. Y el derecho sirve para regular la conducta de los seres humanos, establecer el cómo y las sanciones cuando se viola el cómo. Es una concepción muy pobre del derecho. Sí. El derecho es un todo.
en el que hay que preguntarnos no solo el qué y el cómo funciona, sino el porqué del contenido de las normas. El derecho no solamente son reglas, el derecho son normas que contienen los elementos, los bienes, las preocupaciones más importantes de la sociedad. Pongámonos a pensar nada más en una sociedad como la egipcia. ¿Qué contenían sus normas jurídicas con las que ajustaban su conducta? Sin duda, principios, valores de la sociedad egipcia, y además resguardaban los bienes más importantes, más entrañables de la sociedad, para que a través del blindaje, la protección de las normas jurídicas se cuidaran. Se trataba de cuidar lo más importante de la sociedad. Hoy, por ejemplo, en el derecho en todo el mundo, usted verá que siempre habrá protección de la vida. ¿Por qué? Porque la vida es un bien entrañable de la sociedad. Igualmente encontrará que hay protección de la propiedad. ¿Por qué? Porque el derecho a la propiedad también se reconoce como un bien íntimo, entrañable, cercano para la sociedad. Visto así el derecho, resulta que es el receptáculo de las preocupaciones más importantes de la sociedad, de aquello que la sociedad en cada caso, en todos los lugares del mundo, en todas las épocas, pretende proteger. Es el receptáculo de los principios que tienen que ver con la idiosincrasia y cosmovisión de las sociedades. Tiene que ver con los valores, que pueden ser diferentes. De hecho, son diferentes principios y valores en las diferentes sociedades a lo largo de la historia y en lo ancho del mundo. Pero es el derecho. El derecho tiene que ver también con un factor importante. Para vivir en sociedad, la sociedad exige justicia, para que entonces se apliquen las normas jurídicas de manera justa. Y la forma en que el derecho se aplica y se aplica la justicia también ha diferido de pueblo en pueblo y de tiempo en tiempo. Claro, finalmente es algo importante. Yo sí quisiera invitar a ese legislador que le da por regalar libros a todos los legisladores, sean diputados o senadores. Aquí hay un libro muy bueno. Esto para que alimente el espíritu del legislador, señor Adán López. Valdría la pena que también lo distribuyéramos ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es un libro bien valioso, porque de pronto creemos que el derecho se debe de subordinar solamente a las situaciones sociales, soslayando todo lo que usted con toda esa claridad nos ha expuesto. Rubén, ¿cómo ves esta parte? Mira, yo creo que tenemos a alguien que conoce el derecho desde el ejercicio en la administración, lo aplica para gobernar, lo ha elaborado, ha estado en lo local y en lo federal en el Congreso, y aparte es académico, entonces difunde también el derecho. Y esa parte, hoy lamentablemente, si vemos los cuerpos legislativos, están muy lejos de tener esa calidad, esa sapiencia y esa verdad. Si tú lo ves en la administración, cada mañana, hace unos meses o tal vez un año y medio, tú sabías que cuando decían, yo tengo otros datos, te iban a mentir. Abusos porque les voy a mentir. Entonces, y esto ha continuado, ¿no? Hoy, lo decía Diego, con el derrame de petróleo en el Golfo, el daño es enorme, pero niegan que haya sucedido, ¿no? Y ante evidencias, pues dicen, ok, ya pasó, ¿no? Hoy lo estamos viendo con el caso de esta niña que es asesinada ahí en la Avenida Revolución, y el comportamiento de la Fiscalía, ¿no? Si quieres que investigue, primero móchate y después investigamos, valiendo el paradero, la situación, la urgencia de esta jovencita. Entonces, ante esas realidades, nosotros
tendríamos que decirle a la sociedad por qué la verdad y por qué las cosas que están sucediendo no nos importan. No, la verdad no pueden caer por 3,000 pesos mensuales. Y doctor, las vemos aterrizado en el día a día, en el tema del derecho. Vemos como yo inicio una carpeta de investigación, la medio integran o como Dios les da a entender, desatendiendo la cadena de custodia, ¿no? Desatendiendo una serie de elementos, y así se judicializa una carpeta, llega con un juez de control y el juez de control avala todas esas imprecisiones, y al final tenemos una justicia, ¿no? Pero realmente, como bien se menciona, y aquí me rescato esto que usted mencionó y para mí es bien importante, un Estado de Derecho está basado en un Estado que ejerce una justicia, pero una justicia real, verdadera, que emana de una certeza luego de una investigación. Y rescato también el tema de la investigación en las ciencias sociales, en el conocimiento científico, la aplicación del conocimiento científico en las ciencias sociales. Ya Felipe Pardinas, entre otros, lo han estado mencionando, hay mucho material al respecto, y creo que vale la pena que en el gremio del derecho, los abogados, todos los que están siendo partícipes de este ejercicio, se dieran ese espacio, porque de pronto todos nos encanta responder el por qué, omitimos el para qué, y creo que cuando omitimos el para qué, el por qué deja de ser objetivo. Y abundando en esta consideración que entraña una gran preocupación social, habría que decirles a quienes hoy pretenden construir una historia de nuestra época basada en la narrativa oficial que esto solamente dura mientras que el poder dura. Claro. Y que no se puede sostener a lo largo del tiempo porque la investigación y la comprobación de la realidad en los hechos históricos finalmente revela lo que sucedió. Y a estas personas que creen y están muy confiadas que la historia no los juzgará, porque ellos construyen la historia al ser vencedores en esta corta etapa del tiempo de nuestro México, a ellos hay que decirles que tarde que temprano la historia hará ver el tipo de sociedad que construyeron en México, el tipo de régimen que de pronto, a pesar de que en el discurso se habla de la democracia y de la lucha por la paz, se han destruido instituciones democráticas, se ha perdido los contrapesos al poder, se ha abusado del poder, se han cooptado las instituciones que garantizan derechos y libertades y no se ha entregado un resultado efectivo de gobierno. Tarde que temprano los pondrán en el banquillo en el que la historia los juzgará. Ojalá que reflexionaran en eso para que pudieran corregir a tiempo su postura. Sí, claro. Y bueno, estamos ante una narrativa permisiva, una narrativa que disculpa. Permisiva y perversa. Es correcto. Ambas. Permisiva con todo lo que ha significado negocios, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, ha sido permisivo, pero perverso porque todo se justifica para que este estado de cosas continúe. Hoy se están asegurando de que a pesar de que la inconformidad por desaprobación en el gobierno y en el partido que gobierna no haga que en el 27 y en el 30 puedan perder el poder. Al parecer
se han estado ajustando algunos mecanismos para que la permanencia sea, como se dio el caso en Venezuela, la permanencia sea aunque la gente no quiera. Claro, justificada con un actos sui generis de democracia, ¿no? Y con lo que ha sido la compra de voluntades y la obnubilación de la inteligencia de las personas. Sí. Se ha mantenido a la gente en la pobreza justamente para que el pobre no piense en otra cosa, sino en sobrevivir y no en cuestionar. Se ha mantenido la pobreza para que sigan dependiendo de las dádivas de gobierno. Se ha mantenido la pobreza en lugar de generar prosperidad. Se ha considerado que el que tiene recursos siempre los tuvo por privilegios y no por el esfuerzo de su trabajo. Se ha pintado de pecaminoso el poder aspirar a tener una mejor vida. Al parecer aquí fue vamos a igualarnos todos en la pobreza, menos los que mandamos. Correcto, y esto pues se repercute en la gente joven, Diego. ¿Tú cómo percibes toda esta parte en tu sector poblacional, de esa pirámide de la que eres parte? Mira, creo que un sector, lo voy a decir así, electoral, muy complicado siempre de abarcar siempre son las juventudes, ¿no? Porque son los que directa o indirectamente siempre van a estar cuestionando más allá de lo que está haciendo el gobierno, porque a veces o muchas de las veces no nos contemplan dentro de todas las políticas públicas que se llegan a emerger. Hoy día creo que perversamente, como lo ha mencionado el doctor, el gobierno que tenemos ha querido acaparar también las juventudes en programas sociales como por ejemplo las becas Benito Juárez, que las criticábamos en otro programa, que decíamos que tampoco deberían ser emitirlas totalmente a todos sin tener unos parámetros claros de excelencia académica o otros parámetros. Y justamente nos están convirtiendo en borreguitos más del rebaño, de este gran rebaño que tienen, ¿no? Es alarmante y muy preocupante la censura que estamos incluso viendo la gente joven que critica aún al gobierno que expresa, porque si bien en otros sexenios hablábamos de una desaparición forzada, hoy estamos hablando de una desaparición forzada de la verdad, ¿no? Entonces te están callando, te están diciendo qué decir y te están haciendo que transmitas el speech de un lado al otro para que estemos todos bajo esta conformidad o todos calladitos se ven más bonitos, ¿no? Y qué triste que estas frases como al pueblo pan y circo se estén cumpliendo, y más a las juventudes que antes, las juventudes eran quienes más criticaban. Lo veía hace unos días que me dio muchísimo gusto, en el Politécnico, los jóvenes que tomaron el Canal 11 y que se posicionaron desde ahí, me dio gusto ver que todavía hay ese sentimiento social de lucha que las universidades dotaban, ¿no? Y lo veía cuando yo era estudiante en la facultad, esta transición morenista que también querer acaparar una universidad que se dice ser autónoma, meter a alguien del mismo tinte gubernamental para que baje y no cuestione, se me hizo bastante triste que se pudiera tomar una universidad donde emitían pensadores críticos y que ahora el Poli que desde su trinchera está cuestionando y emitiendo posicionamientos, se me hace completamente genial. Correcto. Doctor, rescato también un comentario. Hoy día la narrativa oficial soslaya la Constitución como fuente de toda fuente del derecho y sustituye la regla, la norma por valores, por juicios de valor. Eso es grave.
hay que destacar la importancia de la Constitución. La Constitución no solamente es la norma superior, dicho así, resulta algo vacío de contenido, no solamente es la norma más importante. La Constitución es el receptáculo de los valores, principios y normas de actuación de una sociedad que quiere vivir en conjunto, pero con respeto a los derechos, libertades, principios y valores que entre todos tenemos. La Constitución es el vórtice donde se configura la unidad en medio de la diversidad de las personas. Y gracias a eso tenemos nación, tenemos país, tenemos sociedad. Es por ello que cuando se altera la Constitución, no solamente se rompe una norma, una regla, la Constitución tiene reglas, pero no solamente se rompe la regla, se rompen valores, se rompen principios, se rompe el cimiento, la amalgama que une a la sociedad, y eso es gravísimo. Pero hay algo todavía más grave, Miguel Ángel, cuando el poder se ejerce de manera abusiva para cambiar, para reformar la Constitución y hacerla a modo, para que entonces no se diga que se violó la Constitución. Sí, no se viola la norma escrita, se ha violado el principio. Se ha violado el valor, se han violado los derechos fundamentales, las libertades fundamentales, lo que encierra la Constitución y que, insisto, es la amalgama de la sociedad. Y esto es grave porque eso da lugar a las dictaduras constitucionales. ¿Y qué es una dictadura constitucional? Sino alguien que ejerce de manera autócrata, abusiva el poder, pero ajustado en la Constitución. Sucedió en Bolivia, sucedió en Venezuela, sucede en Cuba, y mire, en Nicaragua, y mire, nos está sucediendo en México. Y no nos estamos dando cuenta que vamos caminando hacia allá. Es lamentable, ¿eh? Correcto, Rubén. Ese término preocupante, la dictadura constitucional. ¿Cómo la ves? Para ir cerrando, vamos terminando. Mira, yo creo que, y decía muy bien el maestro, la independencia concluye con una contrarrevolución, con Allende uniendo a Guerrero. No son los insurgentes los que concretan, son las fuerzas realistas que entienden que llegó el momento de cambiar y beneficiar a los criollos donde están ellos. No, hay una contrarrevolución. Llegamos a la Constitución de 17 y la Constitución del 17 es un gran pacto social. Todas las fuerzas, porque no hay una sola revolución del 10 al 17, hay diversas revoluciones que se confrontan, que caminan, que en momentos en contra de los tiranos caminan juntos, pero en otros momentos se confrontan, se combaten y algunos se aniquilan. Pero al final, la Constitución del 17 resume las aspiraciones de todos, de los vencedores, pero también de los vencidos. Por eso permite ser un instrumento para la reconstrucción de la nación. Yo siempre lo digo, la Constitución del 17 no era aplicable a la realidad mexicana, pero nos decía qué nación íbamos a construir y se construyó. Y el gran reto, yo creo, de lo que hemos carecido del 1821 para acá, es la democracia, porque igual en la época precolombina no había democracia, los 3 siglos de la corona española no hubo democracia aquí, y todavía los liberales del 19 no pudieron construir esa democracia. La construimos en el siglo XX y nos llevó décadas de un gran debate, y esa Constitución nos permitió ese gran debate y fue empoderando al ciudadano. Entonces yo creo que ahí
Hoy estamos en regresivos y caminamos más bajo principios y valores fascistas que democráticos. Yo creo que ahí es donde tendríamos que entender por qué hay que estudiar la historia y hay que estudiar cómo se hicieron las leyes en este país. Diego. Creo que es un tema que nos da para muchísimos programas más, porque yo creo que la centralización del país va a seguir. Debemos de ser opinólogos, debemos de dejar de ser opinólogos más bien y cuestionar todo. Tenemos que empezar a cuestionarnos todo, porque si no salimos a cuestionar, nos van a vender verdades inciertas. Y qué preocupante que cuando hablemos de verdad hablemos de una incertidumbre, como lo decía Rubén hace ratito, que cuando nos digan yo tengo otros datos estemos preparados para la mentira, ¿no? Y lo más alarmante es que pues el Instituto de Transparencia, que era el que teníamos para buscar la verdad, pues ya también lo enterramos junto a las demás instituciones que quieren desaparecer. Entonces es momento de cuestionarnos como sociedad qué estamos haciendo, para dónde vamos. A este término que alarmante que me gustó, la dictadura constitucional, hay que empezar a ver hacia dónde va el país y ver que no vamos a buen puerto. El pasado no lo debemos olvidar, doctor. El futuro lo debemos de construir, pero desde este presente, sin opacidades, sin falacias, sin, ¿cómo le llama Clara Brugada? A sus centros, utopías. Sin utopías, ¿no? Tendríamos que ser objetivos, y la parte de ser objetivos inicia con la invitación que nos hace, doctor, en la historia del derecho, pero algo importante atrás, la importancia que tiene, y no nada más la historia, sino también la historia del derecho. Quien construye una historia bajo elementos concretos está construyendo una sociedad concreta, objetiva, con visión. Pero eso no le gusta a la narrativa oficialista, ¿no? ¿Cómo podríamos invitar a la gente? ¿Qué podríamos ir concluyendo, doctor? Porque el tiempo nos ha rebasado. Gracias, Miguel Ángel. 3 invitaciones yo haría, además de la que usted gentilmente, generosamente hace para la lectura de mi libro, que estaría a la disposición. Una, a los jóvenes. Ser joven, y yo me asumo como joven, es no perder la capacidad para indignarse. Cuando se pierde la capacidad para indignarse ante las cosas, ya se es viejo, decrépito y a punto de morir. La invitación para que siempre sean jóvenes y que no renuncien a aspirar siempre a ser mejores, y no solamente en el terreno material, en el terreno formativo, en el terreno de la cultura, de la preparación, en el terreno además de los valores y de los principios. Esa es una primera invitación que yo haría. Una segunda invitación a la gente: cuestionen la gran falacia que nos ha traído a este desastre social. De verdad, la derecha y la izquierda encierran un conflicto, o solo ha sido la cortina para ocultar los verdaderos intereses. Todo lo que hace la derecha es malo, todo lo que hace la izquierda es malo. A mí me parece que esa es una ficción que ha servido, insisto, para ocultar propósitos e intereses deleznables. Lo que hay que preguntarnos en una sociedad, y es el dilema actual, es: ¿somos democráticos o no lo somos? En la democracia todos cabemos, hay unidad en medio de la diversidad. Estas son las invitaciones que les haría. Pues doctor, yo le agradezco mucho de verdad su presencia, su participación, y como dijo Diego, esto da para muchos programas, y a mí me gustaría tenerlo nuevamente en el estudio, ¿verdad?, si nos honra con su presencia, y decirle a la gente, es cierto, concluyo con eso, rescato lo que el doctor bien menciona, la derecha y la izquierda
para mí es como si siguiéramos queriendo votar por los tlaxcaltecas o por Hernán Cortés para justificar a Moctezuma. Excelente día, así se dijo el día de hoy, así lo mencionó el doctor. De verdad, muchas gracias, doctor Navarro, muchas gracias, Rubén, Diego. Nos vemos la próxima semana. Saludos, Buenos Aires, gracias por la buena acogida que nos dieron. Estamos muy contentos, los números que nos mandan son muy agradables, muy halagadores. Recuerden, próximo mes ya también en España estaremos transmitiendo en directo. Muchas gracias, hasta la próxima.